Para mí también a mí me da mucho gusto también poder presentar el siguiente panel, que es sobre un asunto que nos compete con mucha fuerza a todos los que habitamos el territorio, que es el desarrollo económico de alcance metropolitano. Sin duda, como lo mencionaban ahorita Carmenza y Pablo, uno de los grandes retos del proceso es construir justamente una cultura metropolitana, que las personas que vivamos el territorio nos percibamos como ciudadanos metropolitanos. Y sin duda uno de los asuntos que tienen una mayor afectación en la cotidianidad para los ciudadanos es justamente el desarrollo económico. Esto, por supuesto, está asociado a la generación de empleos de calidad, de empresas competitivas. La región metropolitana se constituirá, como todos sabemos, en la mayor aglomeración del país, la séptima en Latinoamérica en términos de población con cerca de 10 millones de habitantes, pero además conformaría la región con el mayor PIB del país, con una gran capacidad de generación de riqueza, tal como lo evidencian las cifras económicas, fiscales y sociales. La región es un instrumento que ayudará a equilibrar y recomponer las relaciones funcionales, espaciales y económicas para aumentar la competitividad del territorio. Será una oportunidad para que la región logre consolidar el desarrollo de sectores económicos tanto tradicionales como disruptivos, mediante la generación de equipamientos, de infraestructura productiva y en general en la generación de condiciones de escala metropolitana. La consolidación de la región metropolitana coadyuvará también a superar ineficiencias productivas instaladas en el territorio y que generan sobrecostos a los productos y servicios ofrecidos debido a los altos costos tanto de movilidad como de conectividad asociados y que bien conocemos. Una visión metropolitana de competitividad y prosperidad económica ampliará las oportunidades de los empresarios, los jóvenes, la ciudadanía, con el fin de generar empleo de calidad sobre sectores con amplio potencial en términos de desarrollo sostenible y que estén fundamentados en las vocaciones productivas endógenas del territorio. Es así como la región debe verse como una oportunidad para aumentar la competitividad regional y para la reactivación económica, por supuesto, que se requiere siempre, pero hoy con mayor fuerza de cara a la necesaria recuperación económica causada por la crisis, obviamente, de la pandemia. Para mí es muy grato presentar a los panelistas. Nos acompaña hoy una representante de Idoia Postigo de Bilbao, ya la voy a presentar, y nos acompaña Olga Lucía Costa de la CEPAL, nos acompaña también el alcalde de Tocancipá, Andrés Porras, nos acompaña también Ricardo Ayala de la Cámara de Comercio de Bogotá y nos acompaña en representación de la Secretaría de Desarrollo Económico, el delegado, el especialista, el doctor César Carrillo, de la Dirección de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Las preguntas guías de este panel, queríamos hacer también una presentación muy concreta también del caso de Bilbao y queríamos conversar con Idoia sobre cuáles fueron los elementos detonantes de la región para mover su estrategia de desarrollo económico regional, para alinearla y constituirse una de las ciudades-región más competitivas de Europa. Con eso vamos a arrancar y en general para los panelistas vamos a tratar de trabajar las preguntas sobre cuáles son las principales consideraciones a tener en cuenta para que la conformación de una escala metropolitana de gestión logre generar condiciones para el aumento de la competitividad y la prosperidad de la región como la que se está conformando, y en su concepto y considerando tanto las diversas experiencias que conoce como la realidad del contexto que nos ocupa, bajo qué premisas la conformación de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca ayudará a mejorar la competitividad de Bogotá, Cundinamarca y los municipios que la conformarán. Para arrancar entonces el panel queríamos presentar a Idoia Postigo. Ella es la subdirectora general de Bilbao Metrópoli 30. Idoia es licenciada en Ciencias Políticas, con especialidad en Relaciones Internacionales y tiene una amplia formación en universidades europeas y americanas como la Universidad de Oxford, del LSE, el London School of Economics en el Reino Unido y de la Universidad de Berkeley en Estados Unidos. Bienvenida, Idoia, muchísimas gracias por atender nuestra invitación y la palabra es tuya. Hola, muy buenos días desde Bilbao. No sé si se me escucha bien. Se escucha muy bien. Perfecto. Sí me gustaría compartir, he preparado una pequeña presentación
Perfecto. Bueno, pues voy a utilizar, aunque voy a ser muy estricta en el cumplimiento de los tiempos que me han acordado para dejar paso al resto de las personas que van a intervenir, pero me voy a apoyar en una pequeña presentación para compartir con todas las personas que participan hoy en este foro, bueno, pues algunas de las reflexiones que vienen desde el otro lado del Atlántico, ¿no? Desde Bilbao. En primer lugar, y antes de comenzar, me gustaría agradecer a la organización la invitación que nos ha hecho a Bilbao Metrópoli 30 de participar hoy en este foro y en este panel concretamente de desarrollo económico metropolitano. Y sin más dilación, pues voy a comenzar hablando del proceso de revitalización del área metropolitana de Bilbao, de lo que ha ocurrido en las últimas décadas en nuestra región. También hablaré brevemente de la figura de nuestra asociación, Bilbao Metrópoli 30, que ha sido de alguna manera un think tank y una especie de foro neutral en la que las instituciones públicas, las empresas y otro tipo de organizaciones han aunado esfuerzos en pro de este proceso de revitalización. Y por último, pues compartiré algunas de las recetas que entiendo yo que han podido formar parte, bueno, pues de este itinerario que hemos recorrido, como digo, en las últimas décadas y que entendemos que son lecciones de aprendizaje que desde nuestra asociación nos gustaría compartir. En relación con el proceso de revitalización que llamamos nosotros, y para las personas que no han tenido la posibilidad de visitarnos y de conocernos en persona, el área metropolitana de Bilbao se localiza pues, en la costa norte del Estado español, de España. Es un área metropolitana que tiene 1 millón de habitantes. Como ven, bueno, pues en dimensiones no somos una región grande, pero sí es cierto, y hablando un poco del sentido metropolitano que comentaban en el panel anterior, sí es una zona que, aunque no concuerda con límites administrativos concretos, sí tiene un sentido de pertenencia compartido y viene precisamente de su historia industrial. Nosotros éramos una región, como digo, netamente industrial, basada en la siderurgia y en la construcción naval, y estas son algunas imágenes de lo que era nuestro pasado. Esto es lo que ha forjado de alguna manera ese carácter, esa identidad y ese sentido de pertenencia a todos los municipios que se localizan a ambos lados de la ría del Nervión. El área metropolitana está compuesta de 30 municipalidades o municipios o ayuntamientos. Y de ahí viene el nombre precisamente de Bilbao Metrópoli 30, que muchas veces suele llevar a confusión pensando que se trata de un año, pero en realidad hace referencia precisamente a ese concepto metropolitano que ha sido el objeto de algunas de las apreciaciones del panel anterior. Pero bueno, en todo caso, este es el pasado en el que nos encontrábamos en los años 70 y 80, cuando los sectores industriales en los que Bilbao había basado su riqueza entran en colapso. Y lo que ocurre es que ese tejido industrial no estaba diversificado y con ese colapso económico, lógicamente, aparecen otro tipo de crisis que no son estrictamente económicas, pero que sí que están vinculadas al desarrollo de una región industrial en la que, bueno, pues el medio ambiente no se había tenido en cuenta, en el que el urbanismo había crecido de una manera muy rápida y muy desordenada, porque había que dar cabida a la inmigración que venía del resto del Estado a trabajar aquí. Hay que tener en cuenta que el Bilbao metropolitano era una tierra de oportunidades para el resto del Estado, que muchas personas venían a buscar un futuro aquí, ¿no? Y la tierra se lo dio, les dio esa posibilidad de futuro, y eso probablemente fue el germen, como digo, de ese concepto metropolitano, de ese sentido de pertenencia, ¿no? El haber tenido la posibilidad de acoger a otras personas que venían de otros lugares a trabajar aquí. Pero bueno, en ese contexto crítico, como digo, en el que había que hacer frente, las tasas de desempleo se dispararon y teníamos muy graves problemas, como digo, medioambientales, urbanísticos y de todo tipo, arranca la necesidad de poner en marcha un plan de revitalización. Y bueno, eso sucede básicamente en el 91, a instancias de las instituciones públicas, luego hablaremos un poco más de eso, y lanzan un plan estratégico que no solo es económico, sino que
trata de ser ambicioso y mucho más amplio. Y en ese sentido se recogen aspectos como pues, la movilidad, la regeneración medioambiental, urbanística, la cultura, la colaboración público-privada, la acción social, lo que entonces se llamaban recursos humanos, que ya no se llaman así. Pero bueno, como vemos, pues era un plan estratégico que no se limitaba solamente a la parte económica de la metrópoli, sino que era mucho más ambicioso. Este plan estratégico, que nació en el 91, se fue desarrollando a través de distintos proyectos urbanos, como pues, la zona de Abandoibarra, que se localiza justo al lado de la ría, gracias a que la actividad portuaria que estaba allí en el centro urbano se movió hacia el Abra, hacia la parte externa de la ría ya en relación con el mar. También surgieron muchos proyectos culturales. Luego hablaré del Museo Guggenheim, que probablemente es el icono o el emblema de todo este proceso de revitalización, pero no es el único. Otro tipo de proyectos de transporte como la nueva terminal y torre de control del aeropuerto de Bilbao, el metro diseñado por Norman Foster, la recuperación sostenible y un sinfín de proyectos en los que no me voy a detener esta tarde porque no es objeto de la presentación. Sí voy a hablar muy brevemente de la importancia que ha tenido el Museo Guggenheim, que entiendo pues habrán oído hablar, ¿no?, del efecto Guggenheim, de lo que dentro de la regeneración urbana ha llegado a consolidarse como una especie de modelo, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de Bilbao Metrópoli 30, el Museo Guggenheim fue muy importante porque posibilitó recuperar la confianza en el futuro, en una situación tan dramática como la que estamos comentando, y además tuvo otro punto o otro potencial muy importante, que es el convertirse en un icono y en haber conseguido un marketing internacional, si queremos, de gran magnitud, ¿no? Es el que ha hecho posible un poco ese discurso de transformación de una región industrial a una región cultural y moderna, ¿no? Pero es cierto que desde el concepto metropolitano que nosotros manejamos, el Museo Guggenheim ha sido uno de los proyectos más. Y sin el resto de proyectos que transformaron nuestra metrópoli, pues lógicamente el museo hubiera sido una iniciativa solitaria, ¿no? Recibimos muchas delegaciones que quieren aprender del efecto Guggenheim y el efecto Guggenheim en sí mismo no es traspapelable a otro entorno. Surgió en un contexto muy concreto y tuvo una capacidad movilizadora que en muchas ocasiones es difícilmente replicable, ¿no? Pero bueno, esto podemos hablarlo a continuación. Voy a hablar también brevemente de nuestra organización, de Bilbao Metrópoli 30, que surge justo en el 91, una vez finalizada el diseño del plan estratégico que comentaba antes. Las instituciones públicas deciden que debe haber un organismo que vele por la ejecución y por la puesta en marcha de todos esos proyectos que se han contenido en el plan, ¿no? Y es así como surge Bilbao Metrópoli 30, pero a esta iniciativa pública de distintos niveles se le suma enseguida la empresa privada y también otro tipo de organizaciones sociales. Es muy importante para nuestra asociación ese concepto metropolitano que de alguna manera se ha recogido en el panel de hoy, porque hay muchos problemas que no obedecen a los límites territoriales entre municipios y que no se pueden abordar de una manera limitada en términos geográficos, porque afectan a nuestro área de influencia. Y en el caso del Bilbao metropolitano, que es una zona altamente poblada y muy densa, en la que casi no hay, como se puede ver en esta imagen, no se pueden discernir los límites entre un municipio y otro. Parece que un afrontamiento metropolitano es mucho más interesante, mucho más estratégico y mucho más efectivo, ¿no? En todo caso, de los 19 socios fundadores de Bilbao Metrópoli 30 en el 91, hoy contamos con más de 130 entidades, empresas y organizaciones representadas, con lo cual, bueno, pues tenemos un amplio abanico de distintos sectores de la ciudad. En un estudio que realizó la OCDE en 2009 sobre agencias de desarrollo económico y urbano, Bilbao Metrópoli 30 fue considerada como una entidad de carácter visionario y aquí hablaremos un poco más adelante sobre qué tipo de actividades
son las que Bilbao Metrópoli 30 desarrolla para ese área metropolitana de Bilbao. Pero sí me gustaría enfatizar un cambio de paradigma que nuestra organización asumió, digamos, tras la primera década de trabajo, en la que, bueno, básicamente guiados por este plan estratégico que comentaba al principio, eran proyectos muy infraestructurales, muy orientados al déficit que teníamos en ese sentido, pero enseguida nos dimos cuenta que las regiones y las ciudades ya no compiten por tener infraestructuras, porque eso en la competición internacional de alguna manera se da por hecho. Ya tenemos que tener un aeropuerto internacional y tenemos que tener unos mínimos esquemas de movilidad metropolitana y también tenemos que tener infraestructuras para desarrollar congresos, etcétera, etcétera. Eso en la competición internacional, digamos que ya no añade puntos, sino que es el mínimo imprescindible para competir. ¿En qué compiten entonces las regiones y las ciudades del mundo? Bueno, pues nosotros pensamos que esa competición se ha trasladado de las infraestructuras a los valores, a elementos intangibles que son un poco las características que describen a las ciudades como si fueran personas. Y buscamos ciudades que sean innovadoras, que sean creativas, que sean profesionales, que sean seguras, como si estuviéramos hablando pues, de las características de personas concretas, ¿no? Y bueno, pues con ese marco, Bilbao Metrópoli 30 está trabajando en proyectos orientados fundamentalmente al impulso de valores. Este trabajo es bastante más complicado de difundir porque los proyectos infraestructurales siempre tienen plazo y son tangibles y se pueden ver. Los proyectos a largo plazo en valores son fundamentales y son esenciales, pero son más difíciles de comunicar, tanto a la ciudadanía como al entorno en el que competimos. Pero bueno, en todo caso, el proyecto estrella en el que Bilbao Metrópoli 30 está trabajando ahora mismo es una reflexión estratégica orientada al 2035, es, digamos, el nicho estratégico de largo plazo y de estrategia en el que Bilbao Metrópoli 30 trabaja. Y por último, voy a abordar ya el tercer y último aspecto de esta presentación, por intentar ser respetuosa con los tiempos que la organización me planteaba. Y he dividido un poco cuáles son las claves de éxito. Me he permitido hablar de éxito, aunque lógicamente hay mucho trabajo todavía por hacer. Creo que es un trabajo que no acaba, sino que es una sensación de estar siempre en alerta y siempre dispuestos al siguiente salto estratégico que nuestras metrópolis, nuestras ciudades, nuestras regiones tienen que abordar, ¿no? Los problemas no cesan, al contrario, surgen nuevos y bueno, pues esa sensación de estar siempre en guardia es una de las labores que Bilbao Metrópoli 30 hace para sus socios. Entonces, en ese camino de qué aprendizajes o qué cosas han funcionado en nuestro caso, pues en el caso del proceso de revitalización podríamos decir que no ha sido un único proyecto, como decíamos antes, no ha sido solo el efecto Guggenheim el que ha conseguido que Bilbao sea una ciudad o un área metropolitana conocida, sino que ha sido acompañado de una serie de proyectos que han hecho posible que ese Guggenheim sea el icono de esa transformación. Otro elemento, aquí pongo una especie de refrán, ¿no?, que se usa ver para creer, y es que hay veces que cuando ponemos en marcha un proceso estratégico, hace falta un proyecto inicial que genere credibilidad, y en el caso de Bilbao era necesario, por lo que decíamos al principio de esa situación tan dramática y tan dura en la que la ciudadanía se veía inmersa, era necesario generar un proyecto que no tiene por qué ser un proyecto estrella, pero sí algo que visualice o que ayude a que la ciudadanía recupere un poco esa esperanza de que un futuro mejor es posible, ¿no? Entonces, yo creo que en esto Bilbao sí que jugó bien sus cartas a la hora de empezar a hacer proyectos pequeños, pero que generaban un poco ese caldo de cultivo. Y por último, es muy importante crear ese storytelling, ese discurso. En nuestro caso ha sido el de una región industrial que se reinventa y se convierte en una metrópoli cultural y atractiva y moderna e innovadora. Bueno, pues ese discurso que el Museo Guggenheim ha sido probablemente uno de los iconos que ha hecho posible que esa transformación en el discurso sea posible, pero hay que dotar también a todo el cambio infraestructural y todo el cambio en proyectos que se produce de un itinerario que podamos contar, ¿no?, de ese discurso que llegue
no solo a las mentes, también a los corazones de las personas, ¿no? No solo de nuestro área metropolitana, sino también de otros lugares. Y en cuanto al caso de Bilbao Metrópoli 30, ¿qué cosas han funcionado o creemos que han sido elementos positivos en todos estos años de trabajo? Pues primero, apostar claramente por la colaboración público-privada. No cabe duda de que el impulso público es esencial. Las políticas públicas son las que ponen en marcha la maquinaria y las que movilizan y también ponen límites necesarios, pero es verdad que esa sinergia público-privada es esencial para llevar a cabo proyectos con una cierta garantía de éxito, ¿no? Y en nuestro caso esa alianza ha funcionado muy bien. Por otro lado, el trabajo para nuestros socios. Bilbao Metrópoli 30 no tiene protagonismo, no es una entidad que aparezca en los medios de comunicación, en los periódicos, tiene un perfil comunicativo muy bajo. El protagonismo no nos corresponde a nosotros, sino a nuestros socios, a las entidades que realmente son las ejecutoras de todos estos proyectos que comentábamos antes. ¿Por qué? Porque, curiosamente, Bilbao Metrópoli 30 no es una entidad poderosa, ni en términos económicos, ni en términos políticos. Somos una asociación sin ánimo de lucro, como digo, de perfil bajo y con total carencia de protagonismo. Y eso ha jugado a favor de nuestra organización, porque no ha generado anticuerpos, si queremos, en nuestro entorno. Nuestros socios confían en el buen hacer de Bilbao Metrópoli 30 y saben que no están buscando un espacio que no les pertenece. Entonces, esta falta de poder, curiosamente, ha sido poderosa a largo plazo. La neutralidad política también es esencial. Bilbao Metrópoli 30 tiene representantes que cambian en función de los calendarios electorales. Las urnas son las que modifican la representación de nuestras organizaciones en Bilbao Metrópoli 30 y eso hace que el proyecto esté salvaguardado de legislaturas y de ideologías políticas, porque trabajamos en el largo plazo, no en proyectos de corto plazo y de legislatura, si queremos, ¿no? O de orientación más política, si se quiere. El nicho en el que Bilbao Metrópoli 30 trabaja es el del largo plazo. No entramos por respeto y por falta de poder en ese sentido en las decisiones del corto, que son parte de la responsabilidad de nuestros socios públicos y privados, y lo que hacemos es aportar una reflexión previa antes de entrar en la planificación, antes de llegar al presupuesto y al plazo y a la ejecución. Estamos en el para qué queremos esto y en la orientación de hacia dónde se dirige esta metrópoli, hacia dónde queremos que se dirija, ¿no? ¿Cuál es nuestra visión de futuro? Esa es la aportación de valor. Y por último, esa riqueza del ámbito metropolitano, que como decíamos, en el siglo XXI los problemas no tienen límites geográficos. El cambio climático probablemente es el ejemplo paradigmático de cómo estos problemas que nos afectan son globales en muchos casos y tratar de responderlos de forma local pues está abocada a grandes limitaciones, si no diríamos casi hasta el fracaso. Por último, esa visión internacional de apertura y de aprendizaje, como este propio foro que ustedes han organizado en cuanto a otras experiencias de futuro, pues es también una de las tareas de Bilbao Metrópoli 30, ¿no? Esa apertura a aprender qué es lo que ha funcionado en otros lugares y ver si puede ser de aprendizaje para nosotros. Y sin más, pues finalizo aquí mi exposición y a su disposición para cualquier pregunta, consulta o consideración que quieran hacer a lo largo del panel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Idoia, por la presentación muy ilustrativa donde se pueden extraer diversos temas. Uno de ellos es fundamental, es que hoy en día son los territorios, las regiones las que compiten por capital, por competitividad, por brindar mejor calidad de vida. Y sin lugar a dudas, esta visión metropolitana genera pues una escala mucho más apropiada para la planificación y el desarrollo de este tipo, digamos, de estrategias alrededor del desarrollo sostenible y del desarrollo económico incluyente. También quería resaltar un poco el tema que mencionas de ver para creer, ¿no? Generar confianza con la ciudadanía. La gente no extraña lo que nunca ha vivido. Por supuesto que es importante que la región metropolitana al consolidarse logre rápidamente generar algún tipo de, digamos, de cambio en la cotidianidad de la gente, del ciudadano. Y bueno, vamos a estar muy en contacto con Idoia, por supuesto, porque
no solamente en el tema de desarrollo económico, sino también Bilbao ha sido un referente importante alrededor del financiamiento de lo que hemos hablado en los dos paneles anteriores. Por eso será también muy grato, por supuesto, estar referenciándonos constantemente. Y muchísimas gracias. Bien. Vamos a dar paso ahora a mí me da mucho gusto personalmente presentar a Olga Lucía Acosta. Ella asesora regional de la CEPAL. Olga Lucía es economista con maestría en desarrollo, regulación económica de la Universidad de París en la Sorbona. En los últimos años ha realizado estudios diversos en cooperación técnica en temas de equidad distributiva y en los aspectos institucionales del sistema de protección social en el país. Es una persona muy reconocida en el ámbito nacional e internacional. Y por supuesto, para nosotros es un gusto contar contigo, Olga Lucía. Te damos la palabra. Gracias, Edgar. Pues para mí también es algo muy especial haber aceptado esta invitación. Saludo a mis compañeros de panel, a ti también. La verdad me dio mucho gusto que me precedieran la palabra esa interesante Idoia y su interesante presentación de Bilbao, porque ver para creer, yo lo he visto y realmente hay muchas cosas y tal vez lo que voy a rescatar para conectar con lo que yo tengo que aportar en este panel es como la centralidad de lo cultural, ¿no? Por lo menos ese fue mi percepción, porque cuando leí las preguntas que me hacían y cuando vi un énfasis centrado en la competitividad, la verdad dije, tal vez a mí no me debieron invitar, porque aunque no soy ajena al tema y lo he trabajado durante mucho tiempo, creo que me he ido por otros caminos y les cuento ya en brevemente cómo me preparé para este panel. Realmente Colombia ha estado haciendo un ejercicio muy interesante en los últimos 10 años, ¿no? Que yo trato de recoger. Hicimos una misión de ciudades que nos señaló unos puntos, una misión para la transformación del campo que nos dijo, mire, este país también es rural y tenemos varias necesidades con él. Hicimos políticas diferenciadas para las ciudades. Luego vino una misión de crecimiento verde que nos puso en el centro todo el tema ambiental. Bueno, y tenemos como una combinación. Ahora nosotros particularmente nos inventamos o no nos inventamos, tenemos una categoría que se llama tejidos territoriales. Y es como el primer punto que yo quisiera destacar para esos componentes que me preguntan necesarios o esos referentes que tiene que tener esa región que me parece muy importante que la tenga nuestro país. Realmente lo que se conecta en el territorio, así todo se manifiesta en proyectos o de infraestructura física o digital o en distintos proyectos. Lo que se conectan en realidad son las personas. Lo que en realidad hay son conexiones, intercambios continuos que realizan actores, algunas veces urbanos, otras veces periurbanos, rurales. Voy a insistir también en algo que decía el colega de la CAF hace un momento, cómo el territorio hoy es un continuum territorial, ¿no? No es más la separación que por problemas o por características de índole cartográfica decíamos lo rural y lo urbano. Quizás por eso mencionaba la misión de transformación del campo, aportó al país esa necesidad de que miremos de manera más integrada lo que allí sucede, incluso modificando las categorías de ruralidad, porque son muy importantes en la conformación de esta región. Y decían lo de por qué esos vínculos tienen distinto carácter, ¿no? Entonces, los que más conocemos son los económicos, los que muchas veces han llamado más la atención y han sido más estudiados, pero cada vez más son también de carácter, pues, necesariamente ambiental, informativo, institucional, educativo y sobre todo social y cultural, ¿no? Son tradiciones, son interacciones culturales, por eso Idoia me hiciste una introducción perfecta al tema que muchas veces pensamos poco cuando estamos hablando de esta conformación de unos espacios muy importantes para el desarrollo de nuestros países.
Ha sido quizás un sesgo, y yo sé que Edgar me entiende bien porque él fue representante de UN Habitat en Colombia. Ha habido un sesgo urbano del desarrollo, ¿no? Y particularmente para Colombia, ese sesgo urbano no nos ha permitido ver el aislamiento de algunos territorios debido a una geografía compleja, sin duda, pero también a una debilidad del Estado que fue agravado también por problemas de conflicto armado. Esos flujos, interacciones, intercambios, interdependencias, conexiones distintas, articulaciones funcionales también lo han llamado. Nosotros decimos hoy tejidos o redes, son de ideas, de personas, de recursos naturales, de información, de capital, de residuos, de relaciones sociales, que se realizan entre actores que están en el territorio. Esa caracterización es muy importante para la región y yo sé que la han hecho, que de años atrás los que hemos trabajado en estos temas lo hemos. Entonces, lo que busca una región como esta, me parece a mí, la competitividad es uno de los componentes, pero para mí es políticas inclusivas de desarrollo, de desarrollo territorial. A mí me hace falta algo, o creo, o aporto que el elemento fundamental hoy es un tema de cómo cerrar brechas, de cómo conseguir ese progreso de manera armónica, sostenible e inclusiva. Y quizás ahí el elemento que yo quería aportar en estos pocos minutos que me dan es un tema de reciprocidad, ¿no? Yo creo que las relaciones no son recíprocas. Creo además, y no, pues no voy a señalar ni más faltaba a Bogotá, que entre otras tiene una experiencia y una capacidad de orientarnos en muchos temas y ahora en particular con el actual plan de desarrollo, ese intento de cambiar y de proponer un nuevo contrato social, me parece que debe guiar un poco la construcción de esta región que hoy se pretende. Es una reciprocidad territorial, ¿no? Yo a veces me parece que ha sido muy asimétrica la relación de los centros urbanos con los territorios menos urbanos o más, o con una característica, con un sesgo menos urbano o más rurales, si los podemos llamar así, para poder entender. Preparando esto, conversé con alguien que es conocido en este medio, además porque fue director del CIDER, Mauricio Cuervo, pero también colega mío en CEPAL y dedicado 100%, mi dedicación no es 100% a estos temas, pero la de él sí, y hoy pues un académico pues de muchos quilates en este tema, y conversábamos mucho sobre esta reciprocidad territorial. Y mostrábamos cómo, y esa es una reflexión que él hace de manera muy inteligente, cómo la relación que se ha hecho en Bogotá y los municipios vecinos ha sido una relación pues de la ciudad del fin de semana, ¿no? De cómo ha sido relativamente espontáneo, de cómo ha sido esa integración territorial, que no es parejo, no es con todo el departamento. Entonces esperamos que lo que suceda de aquí en adelante sea una organización de mutuo beneficio que potencialice las capacidades, ¿no? Y que le evite los males, pues, que a veces les heredamos a los municipios aledaños en esto. Entonces, todo, pues, por beneficiar la integración económica, la deslocalización de empresas. Yo no le quiero quitar un poco seguramente va a ser el tema del alcalde de Tocancipá, pero ya vivimos unos procesos hace unos años, cómo lograr que el ordenamiento territorial y la relocalización económica que logremos con esta región metropolitana se haga de una manera amigable, ¿sí? De una manera que genere beneficios para todos, no que distribuya los bienes y los males de una manera inequitativa, ¿no? Y el segundo punto quizás que quisiera señalar, también atendiendo al tiempo, yo sé que ya competimos con unas horas muy cercanas al mediodía, ese es algo que ha dicho CEPAL y que yo siento que cada vez lo podemos presentar de una manera más concreta, ¿no? Se llama el gran impulso ambiental. Yo creo que
nunca como en estos últimos años y en particular casi que en la etapa en que estamos viviendo, es para todos tan claro que si no hacemos de ese tema ambiental y del crecimiento de manera sostenible el eje central, acompañado pues de todo el tema social y cultural y de la reducción de brechas, pues estamos desaprovechando, estamos volviendo a recorrer caminos que ya recorrimos y que no nos dirigieron hacia propósitos que estábamos buscando. No, de una manera que no lo voy a hacer yo en este momento, pero de una manera muy clara, en el periodo de sesiones de CEPAL que pasó en el pasado octubre, la secretaria ejecutiva Alicia Bárcena presentaba, y yo voy a tratar de reproducir sus palabras porque es de manera muy clara. Estos países, y puedo particularizarlo para la región, tienen unas metas de crecimiento porque requieren incluir a la población, ¿no? Necesitamos metas de crecimiento muy amplias para el conjunto de América Latina, solamente una referencia, son alrededor de 4%, pero las que nos permitirían no gastarnos los recursos naturales y no contaminar y no seguir haciendo emisiones de efecto invernadero que nos dañan y que nos generan todos los problemas, solo podríamos crecer al 2% si no cambiamos la tecnología necesaria que nos permita crecer a lo que necesitamos, pero sin todo ese gasto en medio ambiente. Entonces, todas las matrices de transformación energética que tienen que darse, todos los cambios, como el ya anunciado del transporte urbano eléctrico o con tecnología o con combustibles no contaminantes, son esenciales en esa nueva matriz. Entonces yo privilegiaría, y es mi sesgo, y seguramente no es el de Ricardo, con quien también he trabajado en distintas oportunidades, el de la competitividad, ¿no? Sino es una competitividad muy particular, centrada en la igualdad, ¿sí? Centrada en ese cierre de brechas, centrada en la reciprocidad, en una articulación virtuosa en que nos beneficiamos de lo que sucede y del desarrollo de los territorios más rurales, pero ellos también se benefician de lo que sucede. Más recíproca es el término que yo quisiera, y yo voy a dejarlo ahí, que sé que de pronto va a haber una segunda ronda y así soy súper estricta con los 10 minutos que me dijeron que tuviera y podemos conversar sobre el particular. Muchísimas gracias, Olga Lucía. Y en tu presentación nos reafirmas, justamente esa era la razón por la cual te invitábamos. Conocemos pues todos los estudios que estás haciendo al respecto y sin lugar a dudas, creo que surge una idea muy importante, es que las sociedades se civilizan para prosperar, no al revés. Y ese crecimiento, pues por supuesto, económico generalmente está asociado a una serie de condiciones previas que debe ofrecer el territorio. Y eso es justamente la oportunidad que se ofrece hoy en día en la Constitución de la región metropolitana. Entonces, muy palpertinente y muchísimas gracias por todos tus insumos. Esperamos volver pronto contigo en el mismo panel. A continuación, quiero darle la palabra a Ricardo. Como bien lo dice Olga Lucía, Ricardo, desde la Cámara de Comercio ha sido pues un promotor permanente de los espacios de reflexión y de trabajo por Bogotá. Él es economista de la Universidad Nacional, con maestría en Teoría y Política Económica de la misma universidad. Y particularmente, pues Ricardo ha estado al frente de proyectos importantes de la Cámara, como la construcción tan interesante de escenarios 2025. Actualmente coordina el Observatorio de la Región Bogotá-Cundinamarca y su rol dentro de la Cámara de Comercio es como director de gestión del conocimiento. Es muy grato tenerte en el panel, Ricardo, y la palabra es tuya. Ricardo, no te estamos escuchando. ¿Ahí me está escuchando? Sí. Adelante. ¿Listo? Bueno. Entonces, un saludo a ti y un saludo a Olga Lucía y a los demás participantes en el panel. El primer mensaje es que la región metropolitana es una oportunidad para fortalecer el desarrollo económico en Bogotá y la región. Y voy a dar 5 elementos que son muy importantes. Bogotá y Cundinamarca es la región más competitiva de Colombia. Si uno suma Bogotá y Cundinamarca, es la región más competitiva. Bogotá es la primera. Y además de eso, es la región que en América Latina ha logrado un avance en su posicionamiento internacional en distintos aspectos, tanto en el tema de inversión como en el tema de eventos, de turismo,
en todo el tema del, digamos, de la localización y los factores y condiciones para localizar empresas y el desarrollo de actividades productivas. Y ese es un hecho que es actual y que funciona. Otro elemento que es importantísimo es que esta es la región en donde se genera el 32% del Producto Interno Bruto del país. Bogotá genera el 26% y Cundinamarca genera el 6%. Y además de eso, otro de los elementos importantísimos es que nosotros somos el centro de población más importante de Colombia. Y somos hasta el 2019, teníamos un mercado de trabajo en Bogotá de 4.2 millones de personas y si sumábamos Cundinamarca, estamos hablando de 5.3 millones de personas y eso lo que nos coloca es como el principal mercado. Y lo mira uno también en términos de los sectores, la participación de Bogotá en todos los sectores es pues la región que más aporta en la economía nacional. Somos el centro de servicios y además de eso tenemos una gran base industrial. Pero como todos lo sabemos, esta crisis revirtió la tendencia de crecimiento que traíamos hasta el 2019. Veníamos en esa tendencia de recuperación y lo que hemos visto es una caída que se estima que puede estar entre el 4.2 y el menos 4.2 y el 8, menos 8% para Bogotá y con un efecto también de caída en el crecimiento para Cundinamarca, lo cual nos plantea un desafío importantísimo de cómo logramos esa reactivación y hemos tenido un impacto muy preocupante en materia de deterioro del empleo. Otro elemento que es importante tenerlo en cuenta es que son las empresas las que generan el empleo, son las empresas las que generan la dinámica de innovación y esta es la región en donde se encuentra el 32% de las empresas que hay matriculadas y renovadas en el país. En Bogotá está el 25% y en Cundinamarca está el 7%. Y además de eso, es la región en donde se crea el 27% de las nuevas empresas. Pero como todos sabemos, también la crisis ha tenido un efecto ha golpeado muy duro también la dinámica empresarial y se ha contraído esa dinámica empresarial. Si ustedes lo ven, en el 2019 teníamos 403.000 empresas creadas y renovadas y ha bajado a 362.000 y también tanto la creación y ha aumentado también el impacto que ha tenido en la liquidación de empresas. Se han liquidado 20.000 empresas en la región. Y otro de los factores importantes a considerar es que el 99% de las empresas que tenemos son microempresas, pequeñas y medianas empresas, o sea, tenemos una base empresarial de esa dimensión. Otro elemento que quiero colocar en esta discusión es que esta región viene trabajando a lo largo de 3 administraciones, ha venido construyendo en un esfuerzo de articulación público-privada, de articulación entre Bogotá y el departamento, de una estrategia de especialización inteligente que es la expresión de ese esfuerzo de construir y de precisar cuál es la vocación productiva de la ciudad. Y aquí hay unas apuestas que son muy claras y que son muy interesantes. Es el de consolidar una región creativa, una región con biopolo, con servicios empresariales, convertirla en un hub de conocimiento, en una región sostenible y que lo que viene mostrando es que este esfuerzo se ha venido articulando con una gestión en un conjunto de clúster, en 17 iniciativas de clúster que se articulan a esas 5 áreas de especialización y aquí hay una apuesta muy importante para la creación, la reactivación y la transformación de la estructura productiva de la ciudad y la región. Quiero señalar que la agenda ha sido acogida por la Comisión Regional de Competitividad, es la hoja de ruta que tiene esta región, que ha sido trabajada por 3 administraciones distritales y departamentales, que se ha incluido en los planes de desarrollo del distrito y del departamento, y además de eso, que cuenta con una Comisión Regional de Competitividad, y que en este momento está haciendo un gran esfuerzo de transformar esa agenda en una agenda de reactivación económica que le apunte, manteniendo ese mediano y largo plazo, en 12 proyectos focalizados para impulsar la reactivación de la economía. Digamos, con esos elementos, entonces,
quisiera hacer algunos aportes a la reflexión. Primero, que la región metropolitana es la más importante en Colombia y que es evidente que necesita una articulación de las políticas de desarrollo económico para aprovechar potencialidades, ampliar oportunidades y sobre todo transformar la calidad de vida de las personas. Es una apuesta, es la necesidad de fomentar la innovación y la creatividad y aprovechar la diversidad, que es una de las fortalezas que tenemos en la región. Este pensar el desarrollo económico en una dimensión regional es una de las líneas estratégicas que se identificó en el ejercicio que hicimos de Escenarios Bogotá 2025, donde participaron más de 1000 personas y donde se identificó que la perspectiva de convertir a esta en una región inteligente era fundamental y que respondía a ese propósito de cómo creábamos condiciones para ampliar la capacidad de crecimiento. La realidad nos muestra es que traíamos una tendencia de bajo crecimiento y que si no transformamos esas condiciones, pues vamos a perder ventajas y se va a debilitar la capacidad de aprovechar las potencialidades y aportar a la generación de empleo y crecimiento. Y que necesitamos entender que en este marco de prioridades en el desarrollo económico en la región metropolitana, pues la reactivación es prioritaria. Es prioritaria para dinamizar la industria, es prioritaria para dinamizar la construcción, los servicios, la agroindustria y sobre todo para impulsar las actividades identificadas en esa agenda de desarrollo productivo. Entonces, primer punto es que entre las premisas claves para esta gestión del desarrollo económico, considero que es fundamental consolidar la vocación productiva. Ese es un trabajo que se ha venido haciendo desde hace varios años, como lo he dicho, y donde se ha venido trabajando alrededor de proyectos. Ese es uno de los temas importantes y uno de los retos es lograr que esa agenda se regionalice mucho más. Es decir, que se focalicen esfuerzos, talentos y recursos para identificar, estructurar y gestionar proyectos productivos regionales por provincias o por grupos de municipios que permitan capitalizar las potencialidades de los territorios. Es decir, construir sobre lo construido, que es uno de los avances que se ha hecho. Otro elemento fundamental, otra de las premisas claves que debe orientar esa gestión del desarrollo es facilitar la actividad empresarial y el emprendimiento. Nosotros necesitamos apoyar, estimular el desarrollo empresarial para mantener la inversión y el empleo. Y eso implica un gran esfuerzo para articular los instrumentos de apoyo y fomento al desarrollo empresarial entre Bogotá, Cundinamarca, entre Bogotá y los municipios y articulado con la nación. Tenemos unos problemas gravísimos, la informalidad ha mostrado la crisis cómo agrava la vulnerabilidad de las empresas y las personas. Tenemos una excesiva carga regulatoria y tenemos que avanzar en simplificar trámites y procedimientos y en articulación con los municipios, por ejemplo, alrededor de ventanillas únicas, como la ventanilla única empresarial, impulsar la virtualización de trámites y modernizar los sistemas de inspección, vigilancia y control. Es fundamental que, como en este enfoque de desarrollo económico, se incorpore el tema de la formación del talento humano. Nosotros hicimos un ejercicio también con múltiples actores, donde todos, el consenso general es que hay que fortalecer la formación técnica, la recalificación y calificación del recurso humano. Y consideramos que la Agencia para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología que se está creando en Bogotá es una excelente oportunidad para alinear con la vocación productiva, para vincular también a la región y para ampliar el acceso y alinear con las necesidades del desarrollo productivo, las empresas y el emprendimiento. Necesitamos crear condiciones para formar, atraer y retener el talento humano. Eso es fundamental para poder diversificar y ampliar la capacidad de crecimiento. Y hay que tener un acuerdo regional para la reactivación. Ese es súper clave que tengamos como esta perspectiva estratégica de actuar en la coyuntura, pero con la perspectiva de generar transformaciones que permitan un desarrollo económico productivo sostenible y con prioridad en la generación de empleo y en elevar la competitividad. Y el último elemento que es fundamental es el liderazgo colectivo público-privado para la gobernanza económica. Necesitamos fortalecer esa concertación con los actores productivos de la ciudad y la región. Esta definición de esta construcción de la región metropolitana y este hecho que es el hecho económico, el desarrollo económico como un hecho metropolitano, tiene que incorporar a los actores de la actividad productiva de la ciudad y de la región.
y esos actores de la ciudad productiva y la región. Entonces implica coordinación entre el sector público y el sector privado, coordinación entre distintos niveles de gobierno y entidades territoriales para que se pueda gestionar el desarrollo económico y se puedan gestionar esos proyectos y esas iniciativas. Digamos, esos son mis aportes a la reflexión de este panel. Muchísimas gracias, Ricardo, y a la Cámara de Comercio, por supuesto, porque es un actor muy relevante en el desarrollo competitivo no solamente de la ciudad, sino de muchos municipios y por supuesto va a tomar un rol fundamental también central en el desarrollo económico de la región metropolitana. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a continuar con dos panelistas muy importantes también. Hemos invitado al alcalde de Tocancipá, Andrés Porras. El alcalde es economista de la Universidad Sergio Arboleda, es especialista en gestión regional de desarrollo de estudios en el CIDER. También pues, es egresado del CIDER y magíster en gobierno y políticas públicas de la Universidad Externada de Colombia. Entonces, bienvenido, alcalde, muchísimas gracias. Tocancipá es un municipio muy relevante para la región metropolitana. Tiene la palabra. Bueno, pues muy buenos días para todos. Un saludo muy especial a Edgar, a todos los panelistas. Agradecerles por la invitación del CIDER en un tema tan importante para nuestros territorios. Pues, primero, yo considero que, por supuesto, esta integración nos va a traer muchos beneficios a todos, a Cundinamarca y a Bogotá, pero sí debemos definir para dónde vamos. Digamos que nosotros en la actualidad los municipios, cada uno estamos como adelantando nuestro proceso de ordenamiento territorial. Entonces sería importante que cada una de las entidades territoriales, digamos, Tocancipá tiene un proceso fuerte, ha generado un proceso muy fuerte en los últimos años de industrialización. Cota también, Gachancipá ya tiene una zona industrial, entonces sabemos unos municipios que tenemos unos polígonos industriales, pero también hay otros municipios que le están apostando al turismo, como Nemocón, Cogua, Zipaquirá. Entonces, el propósito sería empezar precisamente a revisar de pronto cada una de las entidades territoriales que le puede aportar a esta región metropolitana y, por ejemplo, si esta integración pues es muy importante en el sentido de que a veces los municipios vecinos sentimos que Bogotá es únicamente ellos y no mira alrededor. Y, por ejemplo, temas tan importantes que nosotros debemos mirar para esta región metropolitana, el tema de servicios públicos y, por ejemplo, el tema de transporte. En el tema de servicios públicos, nosotros, los municipios cundinamarqueses, como que decimos, oiga, el agua es de nosotros, Bogotá la capta. En este momento, por ejemplo, acá tenemos Tibitoque en nuestro municipio, cerca de 4 millones de bogotanos se benefician de esa planta. El embalse de San Rafael, hay municipios que aportan agua y que no tienen solucionado su tema de agua en sus territorios. Entonces, hay municipios que somos de primera categoría, de segunda categoría, de tercera y hasta de sexta, siendo vecinos. Entonces, esa integración pues, va a ayudar muy seguramente a que estos municipios tengan una mejor calidad de vida y que entre todos ayudemos a resolver estos problemas, porque muchas veces los ingresos no alcanzan en municipios de sexta categoría. Prácticamente son sistema general de participaciones, ejecutan en eso y los gastos de funcionamiento. Entonces, no tienen para inversión, razón por la cual que la calidad de vida de muchos de ellos, así le aporten mucho a Bogotá, como en el caso de agua, pues no tengan la mejor calidad de vida. En el tema del transporte, nosotros solos no podemos darle solución. Pues actualmente, en cabeza del señor gobernador Nicolás García, pues y con apoyo del Reino Unido, se está realizando el estudio y los diseños del Regioplan del Norte. Pero sin el apoyo de Bogotá, sin que Bogotá entre y nos ponga recursos, nos ayude con eso, pues estas entidades territoriales de la gobernación va a ser bien complejo, bien difícil esta solución de
de transporte para la movilidad. Y como lo decían anteriormente, esta pandemia hace pensar a muchas personas que de pronto no quieren ya vivir en un apartamento, sino quieren cambiar un hábito de una vivienda campestre, una casa. Cajicachi ya se han desarrollado, se han enfocado muchísimo en el desarrollo de vivienda, especialmente de estratos altos. Entonces, este tema también es importante. El DANE, pues, con sus proyecciones en la sabana norte de Bogotá, pues, en los próximos 10 años, por supuesto que vamos a tener una gran cantidad de vivienda, más de 300.000. Entonces, y la política del Ministerio de Vivienda también es desarrollar la sabana en vivienda. Entonces, yo veo que tal vez las entradas de Bogotá es de la del norte, y se supone que pues todo el mundo tiene estigmatizado el norte, pues es de las más feas que hay. Apenas se acaba la concesión, entonces realmente es bien compleja el tema de movilidad para los municipios vecinos, no solo de pasajeros, sino de mercancías, digamos, eso tiene un costo y el tema de movilidad es bien complejo. Entonces tenemos que resolver y definir nosotros qué le vamos a aportar y en qué condiciones. Digamos que como alcalde del municipio, pues los concejales están inquietos. Bueno, si Tocancipá entra, ¿cómo va a ser? O sea, muchos alcaldes tienen miedo a que efectivamente la ciudad Bogotá quede mandando. En este momento hay unas excelentes relaciones con la alcaldesa, con el gobernador, pero fíjese que en el anterior periodo constitucional no era así. O sea, el alcalde Peñalosa como que tenía una posición dominante de esta ciudad-región. Entonces sí debemos asegurarnos que efectivamente que sea a largo plazo, que sepamos para dónde vamos, pero que también todos los municipios que van a conformar esta región metropolitana, pues queden tranquilos de que no van a tener es un jefe en Bogotá, sino una ciudad de oportunidades y una ciudad que va a ayudar efectivamente a cofinanciar muchos proyectos requeridos precisamente para ser competitivos. Entonces, precisamente la unión es muy buena porque pues seríamos en población, en representación del PIB, pues la región más importante del país, pero digamos sí tenemos que tener definido muchas cosas. O sea, yo creo que también la comunidad está un poco inquieta en el sentido de que, por supuesto, es un tema nuevo. No todo el mundo entiende qué es la región metropolitana, qué ventajas puede traer, y muchas personas consideran que de pronto que un municipio dentro de la región metropolitana es como ceder su autonomía, ceder su dominio en su territorio. Entonces, este es un trabajo que tenemos que hacer los líderes de la región precisamente. El gobernador está muy interesado en este tema, los congresistas, y yo creo que acá en Colombia es bien importante para nosotros que el Congreso haya tomado la determinación de crear esta región metropolitana y no acogernos a áreas metropolitanas que antes no podíamos. Entonces, eh, vemos ejemplos como el de la primer panelista en Bilbao, pues que efectivamente, si tomamos bien las decisiones, eh, por supuesto, no solo desde el punto de vista político, sino acá debemos incluir a más actores. Por ejemplo, las universidades, la academia es bien importante involucrarlas para que efectivamente este proceso salga bien. Porque desde el punto de vista político, pues todos, pues muchas personas tienen sus propios intereses y muchos alcaldes le tienen miedo precisamente a perder, digamos, esa autonomía. Entonces, hay que saber vender muy bien esta integración, pero mi opinión como Andrés Porras, yo creo que es una oportunidad única en donde debemos empezar a trabajar. De esto se ha hablado durante muchos años, finalmente creo que se está concretando y considero que Tocancipá, pues gracias a la industrialización tiene recursos,
pero ha sido, digamos, unos pros y unos contras. Cuando viene la industrialización, pues vienen ingresos, pero también vienen otros problemas, el desarrollo acelerado, el crecimiento de la población, no todo el mundo viene en busca de oportunidades, entonces hay unos problemas, el tema social se agranda. Entonces, yo considero que esta es una excelente oportunidad para que trabajemos en región, para que no nos peleemos quién es el que ofrece mejor suelos industriales o en dónde, digamos, acá en la sabana tenemos varios ejemplos, digamos, entre Cajicá y Chía se están asentando servicios como educativos, servicios de salud. Entonces, qué importante también hacer clústeres industriales de servicios y teniendo, digamos, todo ese soporte de Bogotá que puede llegar a demandar esto. O sea, finalmente, yo considero que esta esta región metropolitana de Bogotá y Cundinamarca, pues tendrá que beneficiar a mucha gente, especialmente al sector agrícola. Digamos que a veces son los que más sufren y no les damos como solución. Yo por eso decía que habían muchos municipios de sexta categoría que muy seguramente van a entrar a esta región metropolitana, pero que no tienen, tienen muchas necesidades, no tienen el presupuesto para dar solución y esperamos que con las políticas que generemos en esta región metropolitana, pues se mejore la calidad de vida de los habitantes de esta nueva región. Muchísimas gracias, alcalde, por su sus importantes planteamientos. En efecto, se trata de un proceso no solamente pedagógico, sino también de convencimiento digamos, de generar resultados en el corto plazo para generar la confianza necesaria y en eso creo que hay un elemento que resalta el alcalde, es que hay una voluntad política clara hoy en día que hace que casi que se alineen las estrellas, por lo tanto, a ustedes les corresponde ser como los alcaldes de la integración regional y en ese sentido, muy importante su mención por supuesto, todo este proceso pedagógico y donde pues cada municipio tiene su propio temor sobre esa posible que está solucionándose a través, digamos, de esos mecanismos de concertación que se están desarrollando. Queríamos darle entonces a continuación la palabra al delegado de la Secretaria de Desarrollo Económico, es el doctor César Carrillo, de Desarrollo Económico de Bogotá. Él es financiero, especialista en gestión ambiental y negocios internacionales. Ha sido docente universitario, directivo en empresas públicas y privadas. Ha sido secretario de Planeación de Cundinamarca. Actualmente se desempeña como director de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Muchísimas gracias, doctor César, por su participación. La palabra es suya. Gracias, Edgar. Muy agradecido por esta invitación. Tuve la oportunidad de estar en el primer foro como moderador y me complace estar en este último foro. En esta oportunidad como delegado de la doctora Carolina Durán, la secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá. Y bueno, pues digamos que en la agenda de competitividad, este es uno de los ejes que más se beneficia de actuar en conjunto entre Bogotá y Cundinamarca. O sea, cuando uno mira pues todos los componentes, cuando hablamos de un aeropuerto en Cundinamarca, cuando hablamos de, qué sé yo, el dragado del río Magdalena y la posibilidad de transitar productos a través del río y traerlos a Bogotá, el efecto tan importante que tendrían las importaciones y las exportaciones, los corredores. Digamos que hay una cantidad de temas supremamente relevantes que lo hacen a uno asegurar y pensar que el eje de competitividad pues se vería seriamente beneficiado si se convirtiese en un hecho metropolitano. Para no ir tan lejos, el tema del turismo, que es un tema complementario. El turismo de Bogotá es un turismo de entre semana. El turismo de Cundinamarca es un turismo de fin de semana y bueno, ya ahora, digamos, de facto el IDT y el IDCUT vienen realizando articulaciones para hacer oferta turística de manera conjunta, pero ese ejemplo se puede utilizar para cualquiera de los ejes. Yo quisiera llamar la atención de un estudio ahorita a propósito de Ricardo de la Cámara de Comercio, de un estudio bastante interesante que es el de la espacialización de la especialización inteligente, que ha adelantado precisamente por la Cámara de Comercio, es base
de un trabajo realizado desde la gobernación de Cundinamarca que se llama Cundinamarca Visión 2036 y precisamente arranca una planificación de equipamientos regionales que responden a las vocaciones naturales del territorio. Es, digamos que, largo de explicar, pero arranca de esa filosofía. ¿Para qué somos buenos? ¿En qué territorio están los clústeres? ¿Y cómo serían las vías, los equipamientos, las rutas de movilidad, los corredores necesarios? Es un trabajo que tiene más de 100 proyectos estratégicos enunciados y que están pues a disposición de la comunidad en general. Pero yo quiero, si me lo permiten, dedicar estos minutos para hablar de un tema que creo es muy importante y bien lo decía el señor alcalde de Tocancipá, el tema de los campesinos. Hay una línea que es la línea de abastecimiento alimentario, que además en mi calidad de director de abastecimiento de Bogotá, pues le doy una importancia relevante, porque es que el tema de abastecimiento tiene dos puntas. Por una punta está el campesino cundinamarqués, el campesino que está en el campo sembrando el producto. Recuerden que 3 de cada 4 pobres están en la zona rural, no solamente en Cundinamarca, sino en Colombia. Y por la otra punta está toda la política pública de seguridad alimentaria de Bogotá, es decir, la calidad del alimento y la oportunidad del alimento, que pesa mucho además en la canasta familiar, en los ingresos de los hogares. Entonces, hoy el ecosistema de abastecimiento de la ciudad tiene una cantidad de deficiencias que pasan por un número importantísimo de intermediarios. Tenemos productos que tienen 7 y 8 intermediarios. Hay productos que pasan por intermediarios que no le agregan valor al producto, pero sí le agregan precio. Y el que menos gana en esa cadena es el campesino, es el que se queda con la menor parte del producto. Y problemas de desperdicios, problemas de productos que recorren 300 y 400 kilómetros antes de llegar al consumidor final, problemas de sistemas de información. Digamos que ahí hay una cantidad de deficiencias y digamos que esta coyuntura del actuar regional nos ha puesto en un buen momento para que el tema del abastecimiento se convierta en un hecho regional. Recién hace un mes, 2 meses, hicimos, por ejemplo, el evento del Mercatón, que fue tan importante, porque fue entregarle producto a los consumidores finales en Bogotá directamente por parte del campesino. Y nos pusimos de acuerdo no solo con Cundinamarca, sino con los departamentos de la región Rape y Bogotá para que el productor llegase directamente a consumidor final. Los resultados fueron maravillosos. Aprendimos de todo porque cometimos todos los errores logísticos que puedan existir. Creamos la página mercadoscampesinos.gov.co, donde hoy podemos pedir comida y la abastecen campesinos reales y directos de la región. Pero logramos que el campesino pudiese vender un 155% más de lo que normalmente le vendería a un intermediario en su pueblo o a una plaza de mercado intermediaria. Pero además el bogotano compró un 10% más barato. Entonces, esta experiencia de mercados campesinos, del mercatón, pues se convierte en un símbolo de la integración regional. Significa la competitividad de los más pobres en Cundinamarca, de los campesinos, y significa la oportunidad de generar esto como un hábito permanente, como un canal permanente para el campesino. La alcaldesa de Bogotá, el gobernador de Cundinamarca y sus gabinetes dieron la instrucción de crear la Agencia Regional de Abastecimiento. Hoy estamos trabajando en un convenio para los efectos y posteriormente la aspiración es que la ley recoja la línea de abastecimiento como un hecho regional. Y nuevamente, así como lo dice el señor alcalde de Tocancipá, qué bueno que estas figuras miren a los más pobres, a los más necesitados. Eso viene en el marco del Plan Maestro de Abastecimiento, de la Política Pública de Seguridad Alimentaria, y es, si me lo preguntan, de las líneas de competitividad, un mango bajito, como decimos los campesinos. Bueno, este tema de la región es un tema difícil. Esto yo pienso que debe entenderse y es una invitación a todos los políticos
esto debe ser un tema que se debe convertir en un interés superior. Deberíamos tratar de sobrepasar las barreras políticas. Yo he encontrado, hemos recorrido los consejos municipales opositores de todo tipo, opositores de buena fe y opositores mal informados y opositores que no sé qué los mueve para hacer su oposición. Yo he leído unos documentos muy interesantes de algunos opositores a la región metropolitana. Se me viene a la mente, vi alguno del concejal Carrillo, vi alguno de Radiación, perdón, vi otro, por ejemplo, de Wilson Flores, el diputado, maravillosos, unos documentos supremamente serios, pensados, que uno percibe claramente el interés de aportar y de crecer, como también he visto unas oposiciones absolutamente sin argumentos y un poco cerreras a obstaculizar, yo no sé si por razones políticas, estos procesos. Bueno, en mi caso personal, mi nombre ha sido completamente manoseado estos días en el marco de este proceso y bueno, pues digamos que a uno lo entristece mucho y que lo único que uno ha construido durante 30 años, una persona que no se ha pasado un semáforo en su vida en medios de comunicación y en un solo fin de semana, pues lo clasifiquen y lo etiqueten por el solo hecho de pertenecer a un grupo político o de trabajo, mejor, porque ni siquiera soy político, al que además estoy muy orgulloso de pertenecer porque está cambiando la historia del departamento. Entonces, un poco es invitar a las personas que están en el proceso, sobre todo a las personas que tienen una posición antagónica, a que den sus argumentos que son muy válidos, de anticonstitucionalidad, argumentos de etnias, argumentos de gobernanza, cómo blindamos de corrupción a la región metropolitana. Pero digamos, para mí es clarísimo que en este momento de la historia del territorio el problema no es el qué. Yo creo que esto está sobrediagnosticado. Nosotros tenemos absoluta claridad cuando uno escucha a los expertos y las personas que han participado en este foro y otro tipo de académicos serios, uno ve que el qué está claro. Desde hace 50 años deberíamos haber hecho una región metropolitana. Lo que no habíamos encontrado es el cómo. Yo tuve la oportunidad como secretario de planeación del gobierno anterior de hacer la interfase con Bogotá en unos escenarios muy parecidos a estos y lamentablemente no había el ambiente, no nos pudimos colocar de acuerdo con el señor alcalde de Bogotá de su momento para temas que hoy sí, y es una oportunidad histórica que yo creo que no podemos perder. Entonces, discúlpenme por tomarme unos segundos para hacer estas aclaraciones, pero el cómo es más importante que el qué. Hoy estamos en un momento histórico y sin lugar a dudas, pues el tema del abastecimiento alimentario, de la competitividad, será uno de los más beneficiados si logramos colocar la integración regional como un tema de interés superior. Muchas gracias, Edgar. Felicitaciones a todos los organizadores, Sergio, Claudia. Creo que este ejercicio fue maravilloso y desde la Secretaría de Desarrollo Económico les agradecemos el espacio. Muchísimas gracias, doctor César. Muy importante los puntos que ha tocado alrededor, sobre todo de las posibilidades de generarle mejores oportunidades a los campesinos, esa idea de comenzar a cerrar esas brechas de intermediación son justamente, creemos, una de las razones por las cuales se debe constituir la región metropolitana, por supuesto, para generar condiciones de competitividad. Simplemente ya para cerrar el panel, queríamos volver un momentico solamente aprovechando la presencia de Idoia, de pronto para hacerle una pregunta muy rápida, si nos puede responder en 1 o 2 minutos, como qué tipo de consejo le puedes dar a los tomadores de decisión en un momento como en el que estamos hoy en día, en la constitución de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Nos gustaría mucho escucharte, como te decía, en un par de minutos sobre ese consejo y rápidamente pasaríamos a una pequeña pregunta para poder entrar en la fase de cierre del foro. Bueno, pues muy brevemente, algún consejo. Yo creo que vivimos tiempos muy convulsos. Lo que decíamos al principio es que las problemáticas a las que tenemos que hacer frente, como el resto de los panelistas han puesto en evidencia, son complejas. Con lo cual, con mucha humildad, pero atreverme a dar un consejo, yo diría que hay que tomar decisiones orientadas fundamentalmente a largo plazo.
Aunque luego las decisiones del día a día sean las que ejecutan esa visión de largo plazo, es fundamental. Pararse en ocasiones es muy difícil, pero es cierto que hay que hacer un espacio dentro de la vorágine del día a día para definir de una manera compartida cómo queremos que sea nuestra región metropolitana en los próximos 10, 15 o 20 años. Si en esa reflexión previa, todo lo demás van a ser ejercicios de deambular, pero necesitamos marcar el objetivo claramente. Sí me gustaría poner en valor una de las aportaciones del alcalde que ha compartido panel conmigo, en el sentido de que esta generación del espacio metropolitano tiene que partir de la generosidad y tiene que partir de una estrategia win-win en el que se respeten todas las presencias micrometropolitanas y tengan una presencia y un valor, ¿no? No se trata de imponer, sino de generar, de hacer pedagogía y de comprender que a largo plazo siempre es más útil sumar que competir. Y en eso ganamos todas las personas. Y entonces hay un compromiso por parte fundamentalmente de las instituciones públicas de dar ejemplo en ese sentido y ser capaces de compartir responsabilidades y poder con otras entidades metropolitanas y también con la ciudadanía y el resto de agentes que se juegan también mucho, ¿no? en el futuro. Entonces, bueno, desde la humildad, como digo, esos consejos podría aportar. Muchísimas gracias, Idoia, por tu participación. Siempre es un referente Bilbao para estos temas de desarrollo local, de desarrollo regional. Esperamos estarte referenciando en otras ocasiones, pero muchísimas gracias. Un placer, gracias a ustedes. Gracias, Idoia. Seguimos en contacto. Claro que sí. Y muchísimas gracias. También queríamos darle un par de minutos a Olga Lucía Costa. Nos parece muy relevante lo que has planteado, porque pues finalmente la prosperidad económica, el desarrollo económico, las posibilidades y el desarrollo humano pues están fundamentados en condiciones que tú has mencionado con mucha fuerza. Nos gustaría darte un par de minutos para redondear algunas de estas ideas y también de cierta manera como para recoger ciertos insumos de cara a ese desafío tan importante que se puede constituir como un hecho metropolitano, que es justamente esa necesidad de establecer condiciones de competitividad y prosperidad mucho más que ayuden a consolidar esa competitividad y prosperidad de la región. Olga Lucía, la palabra es tuya por un par de minutos. Gracias, Edgar. Pues he aprendido muchísimo y todos los colegas de panel han aportado una cantidad. Yo lo que quisiera decir en este momento quizás es que lo económico y lo social son dos caras de la misma moneda, ¿no? Y yo noto mucho más en el debate que hemos encontrado, sobre todo los nacionales, lo económico, pero lo social no lo veo y me preocupa. Yo tengo ese sesgo muy grande y entonces les haría a todos una pregunta. ¿Qué le falta al ciudadano? Yo como ciudadana. No como experta, ¿no? Sino como ciudadana. ¿Por qué debo hacer parte? ¿Qué me mueve para hacerme parte de la región? ¿No? ¿Qué me convoca como ciudadana? Y creo que eso a mí, yo todavía no lo tengo claro, lo tengo claro como experta, sin duda, eso nos conduce, pero todavía no me enamora, ¿no? Todavía no hay, la frase que diga, todos debemos estar ahí. Y me imagino que esa viene por el lado cultural, no viene por todos los argumentos que hemos ofrecido, que son irrebatibles. Ahora, déjenme dar dos. Yo creo que el bienestar de las personas de un país, de una región, están cambiando las métricas de que las mide, ¿no? Siempre habíamos medido el PIB per cápita, la productividad, etcétera, pero hoy hay dimensiones exploratorias que son el territorio, el tiempo que disponemos, la convivencia, ¿no? Y la centralidad de la igualdad en todo eso, ¿no? Hoy sabemos mucho más de la producción, claro, Ricardo, que del bienestar. Medir el bienestar exige mejor evaluar el ingreso y el consumo. Yo reconozco el énfasis y me parece muy importante que hoy toda la reactivación después de esta dura crisis esté tan bien pensado como ha sido tradicional del trabajo de la Cámara de Comercio y de la Comisión de Competitividad. Pero creo que hay que fortalecer no solamente la visión desde las unidades productivas, sino también desde la perspectiva de los hogares. Los hogares son
la institución que más aporta bienestar, ¿no? Entonces, creo que ese identificar ahí nos conviene a todos para hacerlo. Voy a dejarlo de ese tamaño diciendo que nos interesan sin duda las condiciones de vida materiales, pero también la participación de las personas, ¿no? Sus relaciones sociales. Otra serie de temas que complementarían de manera muy importante estos esfuerzos que desde distintos campos se hacen a esta construcción de una región que espero sea realidad y nos traiga un progreso más igualitario y recíproco para todos. Muchísimas gracias, Olga Lucía. Bueno, me están avisando que estamos ya con muchos límites de tiempo. Queríamos darle un par de minuticos al resto de panelistas, pero me están avisando pues que tenemos que cerrar por una cuestión también técnica. Entonces, muchísimas gracias al alcalde Andrés. De verdad ha sido muy importante escuchar las voces de los alcaldes en estos procesos. A Ricardo Ayala, por supuesto a César Carrillo, Olga Lucía Costa, a Idoia, muchísimas gracias por la atención a este panel. Hemos recogido elementos muy importantes que nos van a ayudar a consolidar unos documentos que estamos elaborando para hacer un aporte alrededor de la constitución de la región metropolitana. Entonces, muchísimas gracias. Esperamos estar de nuevo en contacto con todos ustedes en próximas ocasiones. Edgar, muchas gracias por la invitación y muy interesante, como siempre, el diálogo con todos los panelistas, con Olga Lucía, contigo, con el alcalde, con la experta. Entonces, muchas gracias y fue muy satisfactorio haber estado aquí con ustedes.